ocasión vamos con el tema del potencial eléctrico. Vamos a querer encontrar el potencial eléctrico de un anillo cargado uniformemente, aplicando el concepto de potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga. Al final de esta clase vamos a ver una expresión matemática que nos va a permitir llegar, partiendo del potencial eléctrico, a expresiones algebraicas de campo eléctrico. Lo vamos a ver al final. Aquí tenemos un anillo cargado con una carga total Q y el anillo tiene un radio A. Vamos a contestar esta pregunta que dice así: encontrar una expresión para el potencial eléctrico en un punto P localizado sobre un eje perpendicular que pasa por el centro del anillo de radio A y carga total Q. Aquí tenemos el eje que pasa justamente sobre el centro del anillo. Ahí está el punto P donde vamos a colocar una carga de prueba y la distancia X del centro del anillo hasta el punto P. Y vamos a tomar desde este punto una diferencial de carga, en este caso, pues, y proyectamos hasta el punto P, donde evaluamos potencial eléctrico. Esa distancia, pues ya la conocemos, es una distancia R, se nos forma un triángulo rectángulo, y esa distancia por Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, que son los catetos. Y vamos a utilizar el potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga que tiene esta expresión algebraica: potencial V igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, por la integral de dq sobre la distancia r. En el siguiente paso, pues el potencial va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral de dq sobre esa distancia r, que aquí la tenemos, a donde evaluamos potencial eléctrico, que sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. ¿Qué pasa con esa distancia? Podemos ver el anillo y cualquier porción que tomemos sobre el anillo hasta donde evaluamos potencial eléctrico, esa distancia es constante. Entonces, si es constante, todo este término que tenemos aquí va a salir de la integral. Todo este término que tenemos aquí sale de la integral. En el siguiente paso, el potencial de ese anillo va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado por la integral de dq. Nos queda una integral inmediata y esa integral pues sería q. Entonces este sería el potencial eléctrico de un anillo cargado. El potencial V igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga q dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Y aquí llegamos al potencial eléctrico debido a un anillo cargado uniformemente. Vamos ahora a verificar lo que al inicio se dijo. Aquí tenemos la expresión algebraica de potencial eléctrico de un anillo cargado uniformemente, y dice ahí la teoría que nosotros podemos encontrar campos eléctricos a partir del potencial eléctrico. ¿Cómo? Derivando parcialmente. Dice ahí la teoría que si derivamos parcialmente y tomamos ese negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto al eje X, o la derivada parcial con respecto a X, vamos a encontrar campo eléctrico en la dirección X. Si derivamos parcialmente tomando el negativo del potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de la variable y, vamos a encontrar campo eléctrico en esa dirección. Y si derivamos parcialmente el potencial eléctrico tomando el negativo de esa derivada parcial con respecto a la coordenada z, vamos a encontrar campo eléctrico en la dirección z. Entonces esto dice la teoría. Vamos a verificar si derivando parcialmente esta expresión algebraica de potencial eléctrico llegamos al concepto de, o a la expresión algebraica de campo eléctrico debido a un anillo cargado. Si recordamos, en la clase número 4 llegamos por método de integración a expresiones de campo eléctrico debido a un anillo cargado. Este sería solamente un recordatorio porque a esto tenemos que llegar. Entonces vamos a derivar parcialmente
en esta dirección, porque la expresión que tenemos está en función de X. Entonces vamos a derivar parcialmente ese potencial eléctrico tomando ese negativo con respecto a la derivada parcial de X. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico, que aquí lo tenemos, 1 sobre 4πx sin uso 0, la carga Q entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Antes de derivar parcialmente, pues ya sabemos que los demás términos se convierten en constantes si vamos a derivar con respecto a x. Pero antes de derivar este término de raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, lo vamos a convertir así: de factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a lo medio. En vez del radical, pues lo colocamos elevado a lo medio. De ahí lo demás lo copiamos igual. El siguiente paso, pues vamos a pasar por este término de x cuadrado más a cuadrado elevado a lo medio al numerador para que el exponente pues sea negativo. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de x de la carga Q entre 4π sin uso 0, factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio. Ahora sí vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Este término es constante, se deriva de 0, y vamos a derivar solamente este término aplicando pues la regla de la cadena. Su derivada parcial nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo, factor de Q entre 4π sin uso 0, que es constante. Derivamos este término, este menos un medio pasa a multiplicar, menos un medio por, copiamos todo este término que tenemos aquí, x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio menos 1, aplicando el algoritmo, por la derivada de todo este término de x cuadrado más a cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de a cuadrado es 0 porque es constante, y aquí derivamos parcialmente. El siguiente paso, pues vamos a simplificar. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual que este menos que tenemos aquí con el menos de un medio que se hace más. Nos quedaría campo eléctrico igual a Q entre 4π sin uso 0, un medio por x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio menos 1 es menos 3 medios por 2x. Este 2 pues lo eliminamos con este 2, y en el siguiente paso nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a la carga Q dividido entre 4π sin uso 0 por factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos 3 medios por x. El siguiente paso, pues vamos a pasar este término de x cuadrado más a cuadrado elevado a menos 3 medios con exponente positivo, lo vamos a mandar al denominador. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a la carga Q por la distancia x entre 4π sin uso 0 por x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios positivos, y ahí llegamos a el campo eléctrico debido a un anillo cargado. Y aquí podemos verificar que derivando parcialmente el potencial eléctrico podemos llegar a expresiones de campo eléctrico tomando el negativo de esa derivada parcial, donde en la clase número 4 pues la carga Q era minúscula, que estamos trabajando con Q mayúscula, pero es lo mismo. La distancia de evaluado campo eléctrico era Z, aquí es la distancia X, pero es lo mismo. Utilizamos en la clase 4 el radio de ese anillo R mayúscula, aquí viene siendo la letra A. Bueno, esperando que se haya comprendido lo que hemos hecho con respecto al potencial eléctrico, cómo encontramos ese potencial eléctrico debido a un anillo cargado, cómo utilizamos la herramienta matemática, específicamente la derivada parcial tomando el negativo del potencial eléctrico para llegar a expresiones de campo eléctrico, esperando que sea comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema, pero ahora de potencial eléctrico. El problema dice así: un anillo delgado con carga uniforme tiene un radio de 15 centímetros y una carga total de más 24 nanocoulomb. Se coloca un electrón sobre el eje del anillo a una distancia de 30 centímetros de su centro, obligándolo a permanecer en reposo sobre el eje del anillo. Después se deja libre el electrón y nos pregunta el problema que hallemos la rapidez del electrón cuando éste alcanza el centro del anillo. Y ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar.
Antes de resolverlo, pues recordemos algunas cosas que hay que identificar. Número 1, pues estamos en el área de potencial eléctrico, específicamente de un anillo cargado uniformemente, cuyo eje central va a estar ubicado un electrón, el cual se va a mover sobre ese eje. Más adelante vamos a recordar la leyenda del problema. Número 2, pues ese potencial eléctrico lo tenemos que encontrar por integración, y ahí está la base. La integral de V es igual a la constante eléctrica por el diferencial de carga entre R, ¿no? Que ya más adelante pues vamos a explicar bien. Y número 3, como nos pide la rapidez del electrón, lo vamos a resolver aplicando la conservación de la energía. Y ahí tenemos, ¿no? Como actúan fuerzas conservativas, pues energía cinética en el punto 1, más energía potencial eléctrica en el punto 1, va a ser igual a la energía cinética en el punto 2, más energía potencial eléctrica en el punto 2. Entonces eso tenemos que identificarlo. Entonces vamos a resolver ahora este problema. No nos muestra figura, pero ahí hemos representado la figura de un anillo. Allá arriba pues está la leyenda del problema. Y hemos colocado justamente en el centro de ese anillo un marco de referencia tridimensional. El anillo va a estar reposando sobre un plano XY. El anillo está cargado positivamente y le hemos dado acá de radio un R mayúscula. Entonces, en primer lugar, pues vamos a encontrar el potencial eléctrico de ese anillo. Cuando por ahí coloquemos en el eje Z una partícula, en este caso es un electrón, y después pues vamos a aplicar la conservación de la energía. Entonces veamos y encontremos en primer lugar el potencial eléctrico generado por ese anillo. Ahí hemos colocado sobre el eje Z, a esa misma distancia, distancia Z, un electrón que va a estar en reposo en primer lugar. Y justamente a donde está ubicado el electrón vamos a calcular el potencial eléctrico generado por ese anillo. Entonces, encontremos lo primero. Ya sabemos que tenemos que agarrar una porción que contenga parte de esa carga, es decir, un diferencial de carga, y de ahí vamos a proyectar hasta donde está el electrón, ¿no? A una distancia que por la nomenclatura es una distancia R minúscula. Ahí podemos observar que se nos forma un triángulo rectángulo de hipotenusa R minúscula y de catetos R mayúscula, que es el radio del anillo, y la distancia Z donde está ubicado el electrón. Entonces, como es la hipotenusa, yo puedo dejar R en términos de la sumatoria de los catetos al cuadrado y sacándole raíz cuadrada. Entonces, en vez de R minúscula, lo voy a dejar en términos de raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado, donde R cuadrado es el radio del anillo y Z cuadrado es la distancia donde probamos potencial, o es decir, donde está ubicado el electrón. Entonces veamos y encontremos el potencial eléctrico sobre esa partícula. Ahí tenemos la base, ¿no? Integral de dV, que es potencial eléctrico, igual a la integral de 1 sobre 4pi epsilon 0, que es la constante eléctrica, por el diferencial de carga entre R. Ese R, pues, es donde probamos, o la distancia donde probamos potencial. Entonces veamos. Integral de dV es V. La constante eléctrica en ese formato por 1 sobre 4pi epsilon 0 sale de la integral. Y nos quedaría solamente la integral de dQ entre SR. Entonces podemos también sustituir SR minúscula por Pitágoras, ¿no? O la expresión que tenemos aquí, raíz cuadrada de R cuadrado más Z al cuadrado, y es lo que vamos a hacer. El potencial eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica integral de dQ sobre SR minúscula, que aquí lo dejamos en términos de R cuadrado más Z cuadrado, raíz cuadrada de ello, ¿no? Entonces, como podemos observar la figura, cualquier porción que tomemos sobre ese anillo tiene la misma distancia R. Significa que este término que sustituimos en vez de R es constante, sale de la integral. Y solo nos va a quedar una integral inmediata, ¿no? La integral de dQ
por todo el término que ya es constante, ¿no? Entonces al integral de Q nos va a quedar Q. Y ahí encontramos el potencial eléctrico de un anillo cargado uniformemente, que va a ser igual a la carga del anillo, o la carga que está distribuida uniformemente sobre el anillo, dividida entre 4pi seno su 0 por la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado. Ese sería el potencial eléctrico a una distancia r, cuando sobre el eje z pues está un electrón. Entonces lo vamos a colocar ahí, y de una sola vez, como nos vamos a adelantarnos, como el electrón se tiene que mover a pasar sobre el centro del anillo, entonces necesitamos saber también cuál es el potencial eléctrico en el centro del anillo. ¿Qué estructura matemática va a tener? Solamente nos vamos a la expresión que acabamos de encontrar y evaluemos para z igual a 0. Porque cuando el electrón se mueva va a ir perdiendo altura, es decir, z va a tender a 0. Evaluamos aquí 0 y nos quedaría 0 al cuadrado 0 más r cuadrado. Ese cuadrado se va con este radical y nos va a quedar que el potencial eléctrico en el centro del anillo va a ser igual a la carga repartida sobre ese anillo entre 4pi seno su 0 r, que es el radio del anillo. Y ahí tenemos el potencial eléctrico a una distancia z y el potencial eléctrico en el centro del anillo, porque son los puntos donde va a pasar o donde se va a mover el electrón. Entonces veamos por qué lo vamos a ocupar. Entonces ahí tenemos que el electrón va a partir desde ahí del reposo, no, porque ahí dice el ejercicio que desde ahí está en reposo, pero después se va a mover sobre el eje Z a pasar por el centro del anillo. Ahí podemos ver la secuencia y justamente ahí, cuando pase por el centro del anillo, me piden que encontremos la rapidez del electrón. Entonces, como ya encontramos potencial eléctrico a una distancia Z y encontramos el potencial eléctrico en el centro del anillo, son los puntos donde va a pasar el electrón y es lo que vamos a utilizar. Entonces nos vamos ahí a aplicar la conservación de la energía. Como ya se dijo al inicio, energía cinética en el punto 1, ahí hemos identificado el punto 1 donde el electrón parte al reposo y el punto 2 donde pasa por el centro del anillo, más la energía potencial eléctrica en el punto 1 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2 más energía potencial eléctrica en el punto 2. Como el electrón parte de reposo, la energía cinética en el punto 1 es 0, no tiene energía cinética. Ahí la podemos eliminar y nos va a quedar solamente la energía potencial eléctrica en el punto 1 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial eléctrica en el punto 2. ¿Dónde va a estar nuestra incógnita? Que es la rapidez del electrón cuando pasa en el centro del anillo. Va a ser acá en la energía cinética, porque ahí está implícito la velocidad del electrón en ese punto. Antes de ello, pues ya sabemos que la energía potencial eléctrica dividida por una carga Q representa más adelante pues el potencial eléctrico. ¿Qué hicimos acá? Dividimos toda la expresión por una carga Q, que esa carga Q va a ser la carga del electrón. Y no hemos afectado nada a esa expresión porque hemos dividido Q para todos los términos. Pero como dije anteriormente, energía potencial eléctrica por unidad de carga es potencial eléctrico. Y nos quedaría, en vez de energía potencial eléctrica en el punto 1, dividida entre esa carga Q, nos va a dar potencial eléctrico en el punto 1. Va a ser igual a la energía cinética en el punto 2 dividida entre esa carga Q, que es la carga del electrón, más energía potencial eléctrica en el punto 2 dividida por la carga Q, que es la carga del electrón, no es nada más ni nada menos que potencial eléctrico en el punto 2. Y aquí hemos colocado que en el punto 1 el potencial es a una distancia Z y en el punto 2 el potencial en el centro del anillo. Entonces vamos acá a despejar. Nos quedaría
que el potencial en el punto 2 está sumando, pasa a restar. Nos quedaría potencial eléctrico en el punto 1 menos potencial eléctrico en el punto 2 va a ser igual la energía cinética por unidad de carga. Esa carga, repito, es la carga del electrón. Entonces nos quedaría que al despejar esa carga está dividiendo, pasa a multiplicar a los dos o a la diferencia de los dos potenciales, y eso va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Entonces nos quedaría, ¿no?, que esa carga Q multiplicada por la diferencia del potencial eléctrico va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Y la energía cinética en el punto 2 va a ser igual pues a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, que es la que nos pide el ejercicio, ¿verdad?, cuya magnitud es la rapidez. Nos vamos allá arriba pues y vamos a despejar esa velocidad en el punto 2. Lo que multiplica divide y lo que divide pasa a multiplicar, quedándonos así. Que la velocidad en el punto 2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces la carga del electrón por la multiplicación de la diferencia de potenciales en esos puntos. En el punto 1 menos el punto 2 dividido entre la masa del electrón. Entonces al sacarle raíz cuadrada nos quedaría que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada 2 veces esa carga, la carga del electrón, por la multiplicación de la diferencia de potencial en el punto 1 menos el punto 2, dividida entre la masa del electrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Meter datos, pero se va a ver muy feo sustituir acá en esta expresión el potencial eléctrico en el punto 1, toda esta expresión, menos el potencial eléctrico en el centro del anillo. Se va a ver muy feo, entonces lo que voy a hacer es evaluarlo aquí y encontrar el valor para después sustituirlo. Pero recordemos antes de eso qué datos tenemos. Ahí está R mayúscula, que es el radio del anillo, 15 centímetros. Q mayúscula es la carga del anillo más 24 nanocoulomb. Z es la distancia a donde está ubicado es el electrón, 30 centímetros. Q minúscula es la carga del electrón, menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la masa del electrón, que es igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces vamos a sustituir parte de esos datos acá para encontrar el potencial eléctrico en el punto 1 y en el punto 2. Al evaluar nos quedaría así. Creo que si revisamos ahí la secuencia para no perdernos, hemos sustituido en los potenciales los valores de Q, 4pi, x sin su 0 que es 8.85 por 10 a la menos 12, las unidades inversas a la constante eléctrica, R mayúscula que es el radio del anillo y Z es la distancia donde probamos potencial. Al evaluarlo ahí pues y verificar que no nos equivocamos, porque es una multiplicación sobre una división, algo ahí complicada que lleva también un radical, nos tiene que dar aproximadamente ahí que el potencial en el punto 1 va a ser igual a 643.987 joules sobre coulomb y en el potencial del punto 2 1440 joules sobre coulomb. Al sustituirla en esta expresión y tener cuidado con la calculadora, no, ahí está la carga del electrón, la diferencia de potenciales que acabamos de encontrar, dividida entre la masa del electrón. Le sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar unidades de velocidad, ¿verdad? Verificamos ahí con la calculadora de no equivocarnos y nos va a dar una velocidad aproximadamente de, utilizando potencias de 10, de la velocidad en el centro del anillo que tiene ese electrón a 1.67 por 10 a la 7 metros por segundo. Bueno, esperando la compresión de este ejercicio y también pues que sea de utilidad. Salude.